con nuestro pleno apoyo. Muchas gracias, señor Swoboda. El señor Tremosa y Balcells, 1 minuto y medio. Señor Zapatero, el comisario Joaquín Almunia compareció el pasado septiembre en la Comisión de Economía en este Parlamento después de informar sobre la recuperación de las exportaciones alemanas y del crecimiento del consumo francés. El señor Almunia dijo que la crisis sería mucho más larga y mucho más profunda en España. La Comisión Europea, de hecho, prevé para España en los próximos años un continuado aumento del paro y un gran deterioro de las cuentas públicas. Y este año, muy posiblemente, vamos a ver disminuir el crédito bancario a las familias y a las empresas. Le pregunté al comisario Almunia en septiembre por qué Europa ya se está recuperando y por qué España seguiría cayendo en el pozo de la crisis. Y él me respondió literalmente: porque el Gobierno español no hace las reformas que usted y yo compartimos. La crisis es global, pero las soluciones son locales. Muchos países europeos reconocieron la crisis con rapidez, actuaron con rapidez y ya se están recuperando. Usted ha perdido 2 años y sigue sin aportar soluciones concretas. Señor Zapatero, usted ha roto la buena tradición del PSOE en Europa. Felipe González tenía como referencia las socialdemocracias reformistas europeas, pero usted está mucho más próximo a los populismos revolucionarios suramericanos. Las reformas hacen avanzar más los pueblos que las revoluciones y en esto Europa es modelo de buenas prácticas. Venga aquí con humildad y aprenda, no quiera dar lecciones. 2 preguntas concretas. ¿Cuándo se podrá hablar catalán en esta Cámara? Y finalmente, ¿cuándo derogará el Estado español los tratados internacionales que prohíben volar desde 23 países al aeropuerto de Barcelona? Moltes gràcies. Gracias, colega. Comprenderán todos ustedes y comprenderéis, amigos José Luis, Curro, Diego, Bernardino, Joaquín, la emoción con que me toca a mí presidir esta parte del debate, de un debate tan importante. Tiene la palabra por 1 minuto el colega Bokros.